Ya está grabando. Entonces, ya, muy bien. Entiendan. Ya, entiendan. Dice hallar el campo eléctrico resultante de esa gráfica que de allá. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar en el punto P la gráfica. Tenemos la primera carga que es 8 por 10 a la negativo 9. 10 y 3 son las cargas, ¿no? 10 y 6 son las cargas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, la interacción eléctrica, ¿ya? Se supone que aquí esto es una carga de prueba positiva. Es una carga de prueba positiva. Entonces, como es una carga de prueba positiva, debemos hacer lo siguiente. Positivo con positivo, ¿qué va a pasar? Eso se va a repeler, ¿no? Según la primera ley. Entonces, como se va a repeler, eso va a formar un campo eléctrico 1. Ahora, positivo con positivo también se va a repeler. Entonces, eso va a formar la segunda carga. Campo eléctrico 2. Y positivo con este positivo también se va a repeler. Eso va a formar la otra carga. Entonces, muy bien. En esto ya tenemos la interacción, es la gráfica. Este ejercicio es diferente a los demás, no es con 3 cargas, si se han dado cuenta, y el método de resolución es diferente. Ahora, para empezar, voy a empezar con lo siguiente. Voy a empezar hallando la distancia y hallando el ángulo alfa que voy a necesitar. Antes de eso, aquí nos dan ya. Entonces, yo voy a empezar hallando la distancia. Y si se dan cuenta, esto forma un triángulo rectángulo. Entonces, lo que yo debo hacer es hallar la distancia usando el teorema de Pitágoras. Esa distancia no me da, pero yo tengo que hallar para hacer la interacción eléctrica. Entonces, distancia va a ser igual al cuadrado, ¿no? Fíjate, ¿no? Distancia, hipotenusa es igual a cateto más cateto al cuadrado, ¿no? Cateto al cuadrado. Entonces, distancia directamente ¿eso cuánto sale? Ese dato. Y el resultado sale 58,3. O sea, la distancia es ya. Ya. A continuación, lo que yo debo hallar, es el ángulo alfa. Y ese ángulo alfa se halla, si quiero uso tangente, seno o coseno.
En este caso yo voy a usar tangente, pero puedes usar seno o coseno, va a salir lo mismo. Ya, en todo caso voy a usar tangente porque tengo los catetos que es 50 y 30. Entonces, tangente de alfa es igual a cateto opuesto, ¿ya? Sobre cateto adyacente, o sea, alfa va a ser igual a, y eso me va a dar un número. A ver cuánto es. Y eso me va a dar este dato. Muy bien, como ya tengo todo eso, listo. Entonces lo siguiente que debo hacer es hallar el campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 3. Y para empezar, debo convertir las unidades que está en centímetros a metros. Directamente. Y directamente sería, ahí lo vas a poner ya, 0,3. Esto voy a hacer para ahorrar espacio, ¿ya? No tengo tanto espacio que digamos, necesito sacar ahorita el campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 3. Entonces, lo que debo hacer es hallar con la fórmula, ya tengo todos los datos, entonces voy a empezar con el campo eléctrico 1. En este caso, en este video estamos haciendo en este problema, ¿no? Con el sistema internacional, o sea, la constante K directamente debe ser 9 por 10 a la 9, que es la constante eléctrica. Entonces, eso, según la fórmula, si es campo eléctrico 1, debe ser la carga 1. Entonces le ponemos la carga 1, 8 por 10 a la menos 9. Todo eso dividido entre la distancia 1. La distancia 1, como pueden ver, es 0,5 metros, que era antes 0,50 centímetros. Entonces, multiplicando y dividiendo, ¿cuánto nos sale? Y la respuesta sale 288. Tenemos aquí metro con metro. La carga con la carga me va a quedar arriba N y abajo C. Y esa es la unidad del campo eléctrico en este caso, ¿no? Ahora voy a hacer lo mismo, pero en este caso para el campo eléctrico 2, o sea, el E2. Entonces, directamente, campo eléctrico 2, constante K, por la carga 2,
Todo esto entre la distancia 2. Y la distancia 2, como pueden fijarse, la distancia 2 es 58,3, pero en metros directamente va a ser convertidos directamente, divididos entre 100, ¿no? Esa cantidad va a ser, ¿verdad? Rápidamente, sus máquinas de calcular. Si alguien puede ayudarme, sería mucho mejor. Y la respuesta sale 264,7. 79,8 le puedes poner. Arriba va a subir n y abajo c. ¿Por qué? Metro con metro. Y me va a quedar n sobre c. Una vez habiendo hecho eso, voy hallo, sigue el campo eléctrico 3. En este caso, directamente con la fórmula. Entonces, con la carga 3, que en este caso es 6 por 10 a la menos 9, 6 por base 10 elevado al exponente negativo 9, y dividimos entre la distancia, que en este caso es 0,3 metros. Rápidamente, con la máquina de calcular, hacemos esa operación. Y la respuesta es 600. Obviamente, en este caso, ya habríamos sacado el campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 3. Ya tendríamos todo para hacer los vectores, porque vamos a hacer con vectores esta parte. Entonces, ya, atiendan. Si alguien está copiando el ejercicio, me puede avisar para darle algo de tiempo para copiar. Caso contrario, bordaría una parte y directamente haríamos, ¿no? Porque se supone que van a tener el video. Entonces, ¿alguien está copiando? ¿Nadie? Ya, muy bien. Ya, explicarles que eso también vale alfa, ¿no? Son ángulos semejantes. Entonces, como tengo alfa y esa cantidad vale 30,96, esto ya tengo que vale 30,96. Y lo voy a hacer con un diagrama de cuerpo libre. Ya, voy a sacar un diagrama de cuerpo libre del ejercicio. Campo eléctrico 1. Más pequeño. Campo eléctrico 2.
campo eléctrico 3. Y el ángulo, ¿recuerdan el ángulo? Era ahí. Vamos a copiar los valores del campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 3. Muy bien, ya tenemos todos esos valores. Entonces, voy a proceder a borrar esto porque ya no me sirve. Muy bien, entonces, tengo este sistema de vectores. Lo voy a hacer por, el método se llama descomposición rectangular de vectores. Ese método tienes que usar, en este caso, tengo un ángulo, eso debo descomponer vectorialmente. Entonces voy a proceder a hacer eso. Entonces, el plano X, lo voy a pasar aquí. El plano Y, también lo voy a pasar aquí. Estoy descomponiendo ya. Entonces, voy a tener aquí E2Y, o sea, la componente del vector E en el eje Y. ¿Sí? Aquí va a ser E2X, ese vector, ¿ya? Bien, como tengo aquí el ángulo, que es 30,96, yo debo descomponer de esa manera. Sabemos que E2X es lo mismo aquí, ¿recuerda? Y E2Y es lo mismo aquí. Entonces vamos a hacer lo que siempre hacemos. Esto es cateto opuesto y esto es cateto adyacente. Entonces lo que debes hacer en este caso es usar, cuando es cateto opuesto, seno, y cuando es cateto adyacente, coseno. Adyacente. Ya está. Descompuesto el primero. El segundo. Ya está descompuesto el segundo. En sí ya tenemos todo para realizar el sistema de vectores. Rápidamente realizamos la sumatoria de fuerzas rápidamente aplicamos esa pequeña fórmula y vamos a realizar. Entonces hacemos de la siguiente manera. En el primer vector tenemos el vector E1 o campo eléctrico 1. Directamente vale 288 y es positivo. ¿Ya? Entonces, 288 más. ¿Por qué más? Porque tenemos al vector E2X, que también es positivo. Entonces le vamos a poner lo que vale. E2 vale esa cantidad. Por, ¿ya? Ahí
Aquí tenemos algo, nada, no tenemos nada en el eje X negativo y cesamos. Esto vale R X. Hacemos rápidamente con la máquina de calcular. Y nos sale 515 directamente. Lo mismo hacemos con RY. RY tenemos solamente dos vectores, los dos negativos, negativo y negativo. Entonces empiezo con cualquiera, este digamos, 600, negativo. Entonces, E3. E2Y, negativo. Pero E2Y vale esa cantidad que está aquí, E2 por seno de 30.90, pero E2 vale 234,8. Entonces, por seno de solamente tenemos este vector y ambos son negativos. Entonces, anotamos lo que vale, reemplazando directamente. Sacamos. Con la máquina de calcular, metemos los datos, tal como está. Y la respuesta nos sale negativo 736,2. Tenemos esas dos cantidades. Si queremos explicar más fácil, hemos obtenido básicamente esta situación. Rx era positivo. Era 515. Y Ry, como es negativo, va a estar abajo. Va a estar abajo. Y Ry va a ser 736,2. Lo que debo hacer, trazar las paralelas y sacar campo eléctrico resultante. Básicamente eso debo hacer. Y para hacer eso, como si se han dado cuenta, es un triángulo rectángulo. Entonces, en este caso, yo tendría los catetos y necesito la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa se hace con el teorema de Pitágoras. Entonces, yo digo, campo eléctrico resultante al cuadrado es igual a al cuadrado más al cuadrado, o sea, esta cantidad al cuadrado más esta cantidad al cuadrado. Rápidamente hacemos 6 cuadrada ya, así, ¿no? Lo vamos a hacer mejor. Lo voy a hacer aquí. Como tengo ya la fórmula aquí, rápidamente aquí lo vamos a hacer. Me parece muy pequeño.
Raíz cuadrada del primero era al cuadrado más negativo 736,2. Pero eso está al cuadrado. Sacamos. Si pueden ayudarme con la máquina de calcular. Y la respuesta sale 898,4. Obviamente, newtons sobre coulomb. ¿Está bien? Ahí está. Y eso es lo que en sí va a ir en la práctica. ¿Ya? Con este ya sería el segundo ejercicio que estoy resolviendo. El primero lo hice con el otro curso ayer. Y el segundo sería con ustedes. Si alguien tuviera alguna pregunta, tal vez en alguna situación o en alguna parte de todo este problema, has tenido alguna duda, puedes preguntar, habilitas el micrófono y preguntas. ¿Nadie? Nadie, ¿no? Bueno, no habiendo preguntas, esto sería, jóvenes, el ejercicio de hoy. No nos va a alcanzar más tiempo, ya tenemos ya el tiempo limitado. Si nadie más tuviera alguna pregunta, este sería el modelo de ejercicio y la práctica sería de repente similar. Obviamente no va a ser igual. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Nadie? ¿No, verdad? Entonces nos veríamos directamente en la clase de química, aclarando que vamos a pasar el video, ¿no? Obviamente a los que no se han podido conectar, pero sin embargo, ponemos a disposición el tiempo, ¿no? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Nada, ¿no? Entonces, como es eso, vamos a finalizar la reunión. Si alguien tiene alguna duda, nadie, ¿verdad? Muy bien, entonces finalizamos la reunión. Muchas gracias por su tiempo. Espero que repasen el ejercicio y vuelvan a ver el video. Y hasta la clase de química, jóvenes. Gracias.